Hare Krishna, muy buenos días, queridos devotos, devotas. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, titulado La vida familiar ideal. Repetimos, por favor, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskrityang Naran Chaiva Narottamang Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudiraye. Nasta Praye Swabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiti. Om Agyanatimirandasya Yanang Yana Salakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenat Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyadi Shatarine Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Harihi Om Tat Sat. Haribol, queridos devotos, devotas, continuamos con el texto número 26 del capítulo 14, La vida familiar ideal, texto canto 7. Oh rey Yudhishthira, en el momento prescrito para las ceremonias purificatorias rituales destinadas a uno mismo, a la esposa o a los hijos, así como durante las exequias fúnebres y aniversarios de los difuntos, se deben celebrar las ceremonias auspiciosas antes mencionadas, a fin de prosperar en el campo de las actividades fruitivas. Significado por Srila Prabhupada. Los Vedas recomiendan muchas ceremonias rituales que deben realizarse con la esposa, ya sea en los cumpleaños de los hijos o en las ceremonias funerarias. También se establecen procesos purificatorios personales, como la iniciación. Todos ellos deben observarse teniendo en cuenta el lugar, las circunstancias y las indicaciones del Shastra. El Bhagavad Gita nos recomienda enfáticamente Gyatva
Shastra Vidanoktan. Todo debe realizarse conforme a las indicaciones de los Shastras. Para Kali Yuga, los Shastras recomiendan la práctica constante de Sankirtan Yagya, Kirtaniya Sadahari, antes y después de cada una de las ceremonias rituales que se recomiendan en los Shastras, se debe realizar Sankirtan. Así lo aconseja Srila Jiva Goswami. Texto 27 y 28. Narada Muni continuó: ahora te hablaré de los lugares idóneos para la celebración de prácticas religiosas. Todo lugar en que haya un Vaishnava es excelente para todas las actividades auspiciosas. La Suprema Personalidad de Dios es el sostén de toda la manifestación cósmica, junto con todas las entidades vivientes que lo pueblan, sean móviles o inmóviles. Y el templo en que se ha instalado a la deidad del Señor es un lugar sumamente sagrado. Además, aquellos lugares en que los brahmanas eruditos siguen los principios védicos mediante la austeridad, la educación y la misericordia, también son muy auspiciosos y sagrados. Significado por Srila Prabhupada aquí. En este verso se indica que el templo Vaishnava, en que se adora a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, en el que los Vaishnavas se ocupan en el servicio del Señor, es el mejor lugar sagrado para la celebración de cualquier ceremonia religiosa. En nuestros días y especialmente en las grandes metrópolis, la gente vive en pequeños apartamentos donde no hay posibilidad de establecer una deidad o un templo. Por lo tanto, en esas circunstancias, los centros y templos que el movimiento para la conciencia de Krishna está estableciendo en su proceso de expansión son los mejores lugares sagrados para la celebración de ceremonias religiosas. Aunque la gente por lo general ha perdido el interés por las ceremonias religiosas de adoración a la deidad, el movimiento para la conciencia de Krishna da a todo el mundo la oportunidad de avanzar en la vida espiritual y volverse conscientes de Krishna. Texto 29. Ciertamente son auspiciosos los lugares en que hay un templo de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, en el que se le ofrece la debida adoración. Lo son también aquellos lugares por los que fluyen los ríos famosos que se mencionan en los Puranas, las escrituras védicas complementarias. Toda actividad auspiciosa, toda actividad espiritual que allí se realice es verdaderamente muy efectiva. Significado por Srila Prabhupada aquí. Son muchos los ateos que están en contra de la adoración de la deidad de la Suprema Personalidad de Dios en el templo. Sin embargo, en este verso se afirma con plena autoridad que todo lugar en que se adore a la deidad es trascendental, no pertenece al mundo material. También se dice en las escrituras que en los bosques predomina la modalidad de la bondad. Por esa razón, a quienes desean cultivar la vida espiritual se les aconseja ir al bosque. Vanangato yat darin ashrayetam. Sin embargo, nadie debe ir al bosque para simplemente vivir como un mono. Los monos y otros animales salvajes también viven en el bosque, pero la persona que se retira al bosque para dedicarse al cultivo espiritual debe aceptar como refugio los pies de lotos de la Suprema Personalidad de Dios. Vanangato yadarin ashreyata. No hay que limitarse a ir al bosque, sino que hay que refugiarse en los pies de lotos de la Suprema Personalidad de Dios. En esta era, por lo tanto,
¿Cómo es posible? Por lo tanto, perdonen, en esta era, por lo tanto, ¿cómo es posible el cultivo espiritual en el bosque? Se nos recomienda vivir como devotos formando parte de la comunidad de un templo. No hay que limitarse a ir al bosque, sino que hay que refugiarse en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. En esta era, por lo tanto, ¿cómo es posible el cultivo espiritual en el bosque? Se nos recomienda vivir, falta la palabra no, perdonen. Entonces, por lo tanto, como no es posible el cultivo espiritual en el bosque, se nos recomienda vivir como devotos formando parte de la comunidad de un templo, para así adorar regularmente a la deidad, seguir los principios regulativos y hacer que el lugar sea como Vaikunta. Es cierto que en el bosque reina la bondad, mientras que en los pueblos y ciudades predomina la pasión, y en los burdeles, hoteles y restaurantes la ignorancia. Pero quien forma parte de la comunidad de un templo vive en Vaikunta. Por eso este verso dice: Sreya Sampadam es el mejor lugar, el más auspicioso. En muchas partes del mundo estamos creando comunidades para que sirvan de refugio a los devotos y para adorar a la deidad en el templo. Solo los devotos pueden adorar a la deidad. Quienes adoran en el templo, pero no saben dar la debida importancia a los devotos, son devotos de tercera categoría, canistas adhikaris, que se encuentran en el nivel más bajo de la vida espiritual, como se dice en el Srimad Bhagavatam 11.2.47. Archayan eva haraye, puyan yasradaye hate, natat bhakte shuchaniesu, sabhakta prakrita smrita. La persona que adora a la deidad del templo con mucha fe, pero no sabe relacionarse con los devotos ni con la gente en general, es un prakrita bhakta o kanista adhikari. Por lo tanto, en el templo debe haber una deidad del Señor a quien deben adorar los devotos. Esa combinación de los devotos y la deidad da lugar a un enclave trascendental de primera categoría. Aparte de esto, la casa del devoto Grihastra, que adora a la Salagrama Shila o a la forma de la deidad, también es un lugar muy sagrado. Por esa razón, en todos los hogares de las tres clases superiores, brahmanas, kshatriyas y vaisyas, existía la tradición de adorar a la Salagrama Shila o a una pequeña deidad de Radha, Krishna o Sitaram. De ese modo, todo se volvía auspicioso. Sin embargo, en la actualidad se ha abandonado la adoración de la deidad. Los hombres se han modernizado, de modo que incurren en todo tipo de actividades pecaminosas. En consecuencia, son muy desdichados. En la civilización védica, por lo tanto, los lugares de peregrinaje se consideran muy sagrados. Todavía existen miles de lugares sagrados como Jagannath Puri, Brindavan, Hardwar, Rameshwar, Prayag y Mathura. La India es el lugar idóneo para la adoración y el cultivo de la vida espiritual. El movimiento para la conciencia de Krishna invita a todo el mundo, sin discriminación de casta o credo, a visitar su centro para dedicarse al cultivo perfecto de la vida espiritual. Texto número 30 al 33.
Los lagos sagrados como el Puskara y los lugares habitados por personas santas como Kurukshetra, Gaya, Prayag, Palahasrama, Naimisharanya, las orillas del río Falgu, Setubanda, Pravasa, Dwarka, Varanasi, Mathura, Pampa, Bindusarovara, Varadikasrama, Narayanasrama, los lugares por donde fluye el río Nanda, los lugares en que se refugiaron el señor Ramachandra y Madre Sita, como Chitrakuya, así como las regiones montañosas de Mahendra y Malaya, deben considerarse muy sagrados, muy píos y sagrados. Del mismo modo, quienes deseen avanzar espiritualmente deben visitar también los lugares fuera de la India, en que hay centros del movimiento para la conciencia de Krishna y en lo que se adoran a las deidades de Radha Krishna. Quien aspire a progresar en la vida espiritual puede visitar todos esos lugares y celebrar en ellos ceremonias rituales de las que obtendrá resultados 1000 veces superiores a los que obtendría en cualquier otro lugar por las mismas actividades. Significado por Srila Prabhupada aquí. En estos versos, así como en el verso 29, se hace hincapié en Harer Archa Sristas Chaye o Harer Archa. En otras palabras, todo lugar en que los devotos adoren a la deidad de la Suprema Personalidad de Dios es un lugar muy especial. El movimiento para la conciencia de Krishna está dado a toda la población mundial la posibilidad de recibir el beneficio de la conciencia de Krishna por medio de sus centros en los cuales se puede practicar la adoración de la deidad y cantar el Maha Mantra Hare Krishna para de ese modo obtener unos resultados 1000 veces más efectivos. Esa fue la visión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como él mismo predice en el Chaitanya Charitamrita ante Lila, capítulo 4, texto 129. Pritivitya Cheyata Nagaradigrama Sarvata Pracharahaive Moranama. Sri Chaitanya Mahaprabhu quería que el movimiento Hare Krishna con deidades instaladas se extendiese por todos los pueblos y aldeas del mundo, de manera que todos pudieran beneficiarse y alcanzar la auspiciosa posición de la vida espiritual. Sin vida espiritual nada es auspicioso. Moga sa moga karma no, moga jnana vichetasa. Bhagavad Gita 9:12. Nadie puede alcanzar el éxito en las actividades fruitivas o en la especulación mental sin ser consciente de Krishna. Como se aconseja en los Shastras, todo el mundo debe tener un gran deseo de participar en el movimiento para la conciencia de Krishna y comprender el valor de la vida espiritual. Texto 34. Oh Rey de la tierra, sabios eruditos y experimentados, oh Rey de la tierra, sabios eruditos y experimentados han establecido que solo la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, en quien reposa todo lo móvil y lo inmóvil del universo, y de quien todo emana, es la persona idónea para quien ofrecer todo. Significado por Srila Prabhupada. Siempre que realicemos una actividad religiosa en el plano de Dharma, Artha, Kama y Moksha,
debemos llevarla a cabo conforme al momento, el lugar y la persona. Kala Desha Patra. Narada Muni ha hablado ya de Desha, el lugar y la persona. Desha, el lugar, y de Kala, el momento. De Kala habló en los versos que van del 20 al 24 y que comienzan con las palabras Ayane Vishuve Kurjat Vyati Pate Dinasheya Shayem, de los lugares idóneos para dar caridad o celebrar actividades rituales. Habló en los versos que van del 30 al 33 y que comienzan con las palabras Saransi Puskaranadi Shetrani Arhasritani Utam. En este verso, en donde define a quién debe ofrecérsele todo. Harir Evaika Urbisha Yanmayambai Characharan. La suprema personalidad de Dios Krishna es la raíz de todo y por lo tanto es a Él y por lo tanto es el Patra idóneo, la persona a quien se debe ofrecer todo. En el Bhagavad Gita 5.29 se dice Bhoktaran Yagyatapasan Sarvaloka Maheshwaran Suhridan Sarvabhutanan Gyatvaman Upayanti Gyatvaman Shantin Ripchati. Quien desee disfrutar de paz y prosperidad verdaderas debe darlo todo a Krishna, que es el verdadero disfrutador, amigo y propietario. Por esa razón se dice también Yata Taror Mulani Shechayena Tripyam Tita Skanda Buyo Pashaka Prano Pahara Chaya Tendriyanam Tadaiva Sarvatanam Achyuteya. Quien adora o satisface a Achyuta, la suprema personalidad de Dios Krishna, satisface a todos los seres. Del mismo modo que se riegan, del mismo modo que se riegan las ramas, las hojas y las flores de un árbol por el simple hecho de regar la raíz, y del mismo modo que todos los sentidos pueden quedan satisfechos cuando se lleva alimento al estómago. Por lo tanto, el devoto sencillamente lo ofrece todo a la suprema personalidad de Dios. De ese modo recibe los mejores resultados en cuanto a caridad, prácticas religiosas, complacencia de los sentidos e incluso liberación, Dharma, Artha, Kama y Moksha. Texto número 35. Oh rey Yudhishthira, en la ceremonia del sacrificio Rayasuya que tú celebraste, estaban presentes los semidioses y muchos grandes sabios y santos, entre ellos los 4 hijos del señor Brahma, y yo mismo. Sin embargo, cuando hubo que decidir quién debía ser adorado en primer lugar, todo el mundo coincidió en elegir al Señor Krishna, la persona suprema. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se está hablando del sacrificio Rayasuya celebrado por Maharaj Yudhishthira, la celebración de la persona más apta para ser adorada, la elección de la persona más apta para ser adorada en primer lugar provocó un grave incidente. Todos decidieron adorar a Sri Krishna, menos Shishupal, que protestó con vehemencia
y que por ello fue matado por la Suprema Personalidad de Dios. Texto 36. El universo entero, que está lleno de entidades vivientes, es como un árbol cuya raíz es la Suprema Personalidad de Dios, Achyuta, Krishna. Por lo tanto, por el simple hecho de adorar al Señor Krishna, se adora también a todas las entidades vivientes. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 10.8 el Señor dice: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva vayante man buddhat bhava samambitaha. Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de mí. Los sabios que conocen esto perfectamente se ocupan en mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. La gente está muy deseosa de ofrecer servicio a otras entidades vivientes y en especial a los perros, pero aunque han ideado muchas maneras de canalizar esa ayuda, lo cierto es que son expertos en matar a las pobres entidades vivientes indefensas. Esa clase de servicio, ese tipo de misericordia no se recomienda en la sabiduría védica, como ya se afirmó en un verso anterior. Las personas santas y experimentadas han establecido Niruptam, que Krishna es la raíz de todo y que adoran a Krishna, y que adorar a Krishna es adorar a todos los seres del mismo modo que regar la raíz de un árbol significa satisfacer a todas las ramas y tallos del árbol. Hay que indicar también que el universo está lleno de entidades vivientes desde arriba hasta abajo. En todos los planetas, Jiva, Rashi, Vir, Akirna. Hoy en día, los científicos y supuestos eruditos creen que este es el único planeta en que hay entidades vivientes. No hace mucho afirmaban haber ido a la Luna, pero que no habían encontrado en ella entidades vivientes. Sin embargo, el Srimad Bhagavatam y las demás escrituras védicas no aceptan semejante necedad. Las entidades vivientes están en todas partes y no son una ni dos, sino Jiva Rashi Vi, muchos millones. Hay entidades vivientes incluso en el Sol, que es un planeta de fuego. La principal entidad viviente del Sol se llama Vivaswan. Man Vivaswan Yogam Proktavan Aham Avyayam. Todos los planetas, en función de las condiciones de vida, están llenos de distintos tipos de entidades vivientes. La pretensión de que el nuestro es el único planeta habitado por entidades vivientes y que todos los demás están vacíos es de necios, y lo único que demuestra es falta de conocimiento de la realidad. Texto número 37. La Suprema Personalidad de Dios ha creado muchos lugares en los que residir, como los cuerpos de los seres humanos, de los mamíferos, de las aves, de los santos y de los semidioses. El Señor, en la forma de Paramatma, reside con el ser vivo en toda esa infinidad de formas corporales. Por ello, se le conoce con el nombre de Purushavatara. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita 18.61 se dice: Isvara Sarvabhutanam
Hridese Arjuna Tistati, Brahmayan Sarvabhutani, Yantrarudani Mayayam. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y dirige los movimientos de todas las entidades vivientes que están sentadas como en una máquina hecha de energía material. La entidad viviente, que es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, existe gracias a la misericordia del Señor, que está siempre con ella en todas las formas corporales. Cuando la entidad viviente desea un determinado tipo de disfrute material, el Señor le proporciona un cuerpo que es como una máquina, y con la única finalidad de mantenerla viva en ese cuerpo, permanece con ella en su forma de Purusha, Shirodakasayi Vishnu. Esto se confirma también en el Brahma Samhita 5.35. Eko Pyasaura Shayitum Jagadanda Kotin Yapchaptirasti Jagadanda Chayayadanta Andantara esta paramanu chayantara estama Govindam Adipurusham tamaham bhajami. Yo adoro a Govinda, yo adoro a la personalidad de Dios Govinda, que entra en la existencia de cada universo y de cada átomo por medio de una de sus porciones plenarias, y de ese modo manifiesta su infinita energía por toda la creación material. La entidad viviente, como parte integral del Señor, recibe el nombre de Jiva. El Señor Supremo, que es Purusha, permanece con la Jiva para darle la posibilidad de disfrutar de la materia. Hare Krishna, vamos a parar aquí. Continuaremos el día de mañana con el texto número 38. Hari Bol. Que tengan un hermoso día y los esperamos el día de mañana para continuar en el néctar del Srimad Bhagavatam Ki Jai Gauranga. Hermoso día para todos.